¿Te gustan los juegos de peleas con espadas? ¿Te gustan los superataques brutales y espectaculares? ¿Buscas un juego de pelea donde tengas que estar concentrado todo el tiempo y donde el más mínimo error te pueda costar perder la vida de un solo tajo? En este juego, un solo error puede resultar en que salgas partido por la mitad. Este juego de peleas no es apto para jugadores débiles ni sensibles, ya que para dominarlo tendrás que pasar por mucho estrés, sudor y litros de tu refresco favorito. Un juego donde matar o ser partido por la mitad es la prerrogativa. Estamos hablando del legendario Samurai Shodown, que salió en el 2019 para PlayStation 4. Samurai Shodown nació en 1993 con una propuesta que ya marcaba distancia respecto a otros juegos de la época, con un sistema de combate basado en armas, concretamente combates con espadas y con golpes tremendamente poderosos que podían dejar titiritando la barra de energía de tu enemigo, muy similar al de Art of Fighting de esa época. El sistema de combate con armas y su ambientación llamaron mucho la atención en las arcades de ese tiempo, pero el cariño especial se lo llevó Samurai Shodown 2, con más personajes, un control muy mejorado y nuevas mecánicas. Y para no hacerlo más largo, desde que salió Samurai Shodown 2 para el arcade a este 2019, SNK regresó por la puerta grande con este super título que a mi parecer es el mejor de todos los Samurai Shodown. Este Samurai Shodown te mantendrá con los niveles de estrés y tensión por los cielos en cada ataque de espada y tendrás que ser muy certero. Eso sí, si vas a jugar este juego botoneando no lo vas a lograr, no lo vas a dominar. Tienes que ser muy certero y tienes que ser todo un maestro samurai. Pero antes de platicar de lleno de este juegazo, te quiero pedir que te suscribas a Richie Manía si aún no lo has hecho, para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido y no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Samurai Shodown es sin duda uno de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos. Es crudo, es despiadado, con una jugabilidad muy buena, muy fluida y que sin duda alguna vas a necesitar muchas horas de práctica para tener un nivel aceptable entre todos los samuráis. Samurai Shodown para PlayStation 4 es un juego que salió en el 2009 y en ese tiempo Samurai Shodown marcó el regreso triunfal de todo un clásico de SNK en su visión más cruda y más técnica hasta la fecha. Samurai Shodown para mí representa pura nostalgia, ya que fue de mis primeros juegos de pelea que jugué en un arcade, un juego de peleas con espadas y muchas armas que parecen haber salido de una cámara de tortura medieval. Esas armas usadas por los verdugos de ese tiempo, ustedes saben, una carnicería en toda la extensión de la palabra, una completa maravilla, una chulada de juego de pelea. Lo primero que llama la atención de este juego de peleas es el apartado gráfico, parece un manga y los escenarios cuentan con lugares conocidos desde el primer Samurai Shodown. Esta versión de Samurai Shodown tiene un nuevo modo de historia donde conoceremos más a fondo a cada uno de sus 16 personajes y al final de este Samurai Shodown encontrarás al jefe más duro de toda la saga. El jefe final de Samurai Shodown es un demonio mitológico japonés indestructible, encarnado en una bella mujer despiadada y capaz de revivir varias veces. Te va a desesperar este jefe final. En cuestiones de combate llama mucho la atención la adición de la técnica de espada relámpago, la cual se puede activar única y exclusivamente una sola vez durante todo el combate. Tras activar la explosión de furia, un ataque definitivo que puede consumir casi toda la vida del samurái rival, dependiendo de cuánta vida nos quede a nosotros. Un ataque ultra violento que no se puede romper ni contraatacar. Un ataque desesperado, cruel y muy efectivo. Esta versión de Samurai Shodown me encanta, simplemente me encanta. Samurai Shodown siempre ha sido un juego muy técnico, tanto como para esquivar los ataques como para atacar, por lo que te recomendamos ampliamente que antes de empezar este juegazo te des una vuelta por el tutorial, ya que sí vas a necesitar un cierto nivel de maestría para poder disfrutar de las bondades gráficas y adrenérgicas de este brutal juegazo. Este juego de peleas definitivamente resulta una delicia en las manos adecuadas. Y como siempre, lo mejor de Samurai Shodown es el modo Versus. En el modo Versus puedes perderte varias horas y varios días de tu vida deliciosamente. Nostalgia pura representa volver a jugar con Haohmaru
el sensacional Galford con su perro. Al letal Ukio. ¿Te acuerdas de Ukio? Ese personaje que al final de ganarle a alguien tose como si estuviera enfermo de tuberculosis o algo peor. También encontramos al mexicano Tam Tam. Y a otros inolvidables como Hanzo Hattori, y por supuesto no podemos olvidar al destructivo e inolvidable Earthquake. Y la bella y letal Charlotte. El argumento aquí es un cliché que funciona bastante bien. En 1787, el séptimo año de la era Tenmei, Matsudaira Sadanobu, una nueva consejera del shogun, ha sido elegida para iniciar una nueva era de reformas con la era Kansei. Sin embargo, la tierra permanece acosada por el fuego, la ruina y la hambruna. Todo mientras una nube siniestra oscurece el aire con un presentimiento de pavor, terror y todo lo peor que te puedas imaginar. Los gráficos en este juego son muy bonitos, parece que estás viendo un anime. La colorimetría es exacta y alegre. La música, eso sí, déjame decirte que no es algo que sobresalga, ya que en ocasiones llega a ser un tanto monótona, pero eso no es nada, no le afecta al juego. El juego usa gráficamente Unreal Engine 4 y esto ayuda mucho a que el juego se vea más realista y más dinámico. Este sin duda es el juego más divertido, completo y entretenido en la saga de Samurai Shodown. En cuanto al estilo de pelea, hay que decir que Samurai Shodown se cuece muy aparte de todos los videojuegos de pelea. Este juego es diferente en cuanto a los controles. Una vez que te acostumbres, disfrutarás de este juegazo al máximo, partiendo a tus enemigos por la mitad de un solo tajo. Lo primero que tenemos que dejar bien en claro es que estamos ante un juego de pelea 2D, muy diferente a cualquier otro que podamos encontrar en el mercado actualmente. Aquí lo importante no es la ofensiva ni aprenderse innumerables y complejos combos, sino medir muy bien las distancias, estudiar a tu rival e intentar que tu rival cometa algún error para darle un solo tajo que lo haga agonizar. Es un título que hay que jugarse con mucha inteligencia, tiene un ritmo muy pausado y lento en el que resulta imprescindible saber defenderte a la perfección, efectuar paradas y castigar al contrario con contraataques en el momento preciso, porque si no los ejecutas en el momento preciso estás perdido. Y de este Samurai Shodown de PlayStation 4 se nota muchísimo que Samurai Shodown 2 ha sido la entrega que se ha tomado como base para realizar este reinicio de la serie, manteniendo un ritmo muy similar y volviendo a centrar las batallas en mecánicas de grandes riesgos, de grandes peligros, pero a su vez de enormes recompensas que emulan a la perfección lo que podríamos esperar de un auténtico duelo entre samuráis. Tú sabes, en un duelo de samuráis en la que unos pocos tajos son más que suficientes para acabar con quien ose desafiarte. Aunque a primera vista puede no parecerlo tanto, estamos hablando de que Samurai Shodown es un título con una profundidad enorme que sí nos va a requerir bastantes horas de practicar para poder dominar este juego. Otra mecánica importantísima en este juegazo la tenemos en los ataques super especiales, la técnica definitiva de cada luchador. La potencia de cada técnica definitiva es devastadora y eso sí, solamente podremos usarla una única vez por combate, acertemos o no con esta técnica. De modo que encontrar el momento y el round adecuado para ejecutarlo se convierte en algo imprescindible para alzarnos victoriosos en los duelos más igualados.
Y por si todo esto no fuese suficiente, porque como te dije, Samurai Shodown no es un juego que domines en base a botonazos, sino en base a estrategias. También contaremos con una barra de furia que se irá llenando a medida que recibamos golpes y que al llegar a su tope nos permitirá desatar una maniobra de desarme para castigar al contrario con un golpe potentísimo que lo dejará en un estado muy vulnerable hasta que consiga recoger su arma del suelo, muy clásico de Samurai Shodown 2. En resumen, te puedo decir que Samurai Shodown no es un juego para relajarse. Es un juego que pondrá a prueba tus reflejos, tu paciencia y tu habilidad si no quieres volverte loco de la frustración. Con este juegazo requerirás mucho tiempo de práctica para dominar a la perfección a cada personaje, pero una vez hecho estarás en el lugar más respetado de los videojugadores de juegos de peleas. Samurai Shodown junto con la saga de Street Fighter son de las franquicias de videojuegos que más disfruto. Y ustedes cuéntenos, ¿han jugado este juegazo? ¿Estás de acuerdo conmigo que es imposible relajarse jugando esta fantástica oda a la violencia? Samurai Shodown, violento, sangriento, táctico y con uno de los jefes finales más difíciles de todos los tiempos. Es un juego que te recomendamos tengas en tu biblioteca de gamer. Recuerda por favor, este juegazo es altamente adictivo, sobre todo en modo versus. Te recomendamos checar tu reloj cada 4 horas para que no te amanezca jugando Samurai Shodown. También te recomendamos que no te desesperes tratando de sacar todos los ataques super especiales, que no mueras en el intento, mejor espera nuestra guía de Samurai Shodown, porque si este video tiene éxito y lo comparten mucho, entonces trabajaremos en un especial de Samurai Shodown, el tutorial definitivo de este super juego, un juegazo de peleas por donde lo quieras ver. Samurai Shodown para muchos es un juego que exuda nostalgia y este juego lo van a ver como una joya todos los adictos a los juegos de peleas. Los fans de la saga, si aún no lo han probado, sí vale la pena descargarlo, sí vale la pena gastar en este juegazo, vale la pena que lo compres, que lo compruebes por ti mismo, pero recuerda jugar antes el tutorial, te lo recomiendo altamente, te lo recomiendo mucho, ya que con Samurai Shodown no te va a servir de nada la estrategia de jugar al botonazo. Este juego no te servirá si quieres ganar apretando los botones a lo loco como en otros juegos. Este juego requiere la maestría, la exactitud de un samurái experto al momento de jugarlo. Por eso te recomendamos antes echarte el tutorial, ya que un jugador experimentado de Samurai Shodown podría acabar en cuestión de segundos con un gamer promedio que pretendiera ganar usando solamente botonazos. Este juego es una obra de arte, una experiencia que debes vivir. Y esto es todo por el día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este especial de Samurai Shodown. Si quieres que hagamos un tutorial definitivo de este juego, haznoslo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Muchas gracias, Richie Maníacos. Esto es todo por el día de hoy.